Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el origen de la leyenda del Dorado, la ciudad de oro que supuestamente se escondía en el norte de Sudamérica? ¿Sabíais que la búsqueda de aquella ciudad le costó la cabeza al famoso corsario Sir Walter Raleigh? En la historia universal, la codicia siempre ha sido uno de los principales motores del ser humano, y la posibilidad de encontrar grandes cantidades de oro, uno de los metales más valorados en joyería por ser maleable, dúctil, brillante y difícil de hallar en la naturaleza, ha provocado fiebres mineras e impulsado expediciones de aventureros a tierras remotas. Esto último fue lo que sucedió en los siglos XVI y XVII en América, cuando se propagó entre los europeos recién llegados a aquellas tierras la leyenda de que en algún lugar de aquel inmenso, exuberante y prometedor Nuevo Mundo existía un lugar de grandes riquezas conocido como El Dorado. ¿De qué modo surgió esa creencia? Como ocurre con casi todas las leyendas, resulta imposible saberlo con exactitud, pero es muy probable que su germen estuviera en una espléndida ceremonia que celebraban en la laguna de Guatavita los muiscas, un pueblo nativo que habitaba en la zona central de la actual República de Colombia. En el año 1538, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, al mando de una expedición que logró derrotar militarmente a los muiscas, que habitaban en la zona central de la actual Colombia, fundó de facto la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del nuevo Reino de Granada. No tardaron en llegar a oídos de los españoles los relatos de una ceremonia que los muiscas habían estado realizando desde tiempos inmemoriales en la laguna de Guatavita, que estaba situada a unos 60 kilómetros al norte de Santa Fe de Bogotá y era sagrada para aquel pueblo. Al parecer, aquella ceremonia había dejado de celebrarse décadas antes de la llegada de los españoles y solo tenía lugar en ocasiones muy especiales, como la investidura de un nuevo huayque o zipa, es decir, el gobernante supremo del Zipago, una de las divisiones administrativas más importantes de la Confederación Muisca. Algunos nativos de avanzada edad, que habían sido testigos presenciales de la última ceremonia sagrada realizada en aquella laguna, se la describieron a los españoles. Se preparaba desde niño al nuevo cacique para su cometido. Tenía que recluirse en una cueva, una casa ceremonial, para buscar y reunir allí la sabiduría que necesitaría para gobernar a su pueblo. Según se cuenta en un cartel que podéis encontrar en la laguna de Guatavita, para probar su fortaleza, el joven debía llegar puro de pensamiento y haber controlado el cuerpo con la mente ante las caricias femeninas. En la ceremonia a la que nos hemos referido antes, el que iba a convertirse en el nuevo huayque o zipa se quedaba desnudo y era embadurnado antes del amanecer con miel y resina de frailejón y cubierto por completo con polvo de oro, que representaba la semilla de la vida. Una vez dorado, se subía a una balsa de juncos adornada con mucho lujo y con braseros encendidos en los que quemaban una sustancia aromática a la que llamaban moque. El nuevo gobernante permanecía siempre de pie y ante él depositaban una gran cantidad de oro y esmeraldas para que las ofreciera a los dioses en el centro de la laguna. Lo acompañaban 4 sacerdotes, quienes, al igual que él, arrojaban al agua, una vez habían llegado al centro de la laguna, todas las joyas, brazaletes y objetos de oro que portaban como ofrenda. En las orillas el pueblo los imitaba y también lanzaba artículos de oro y piedras preciosas a la laguna. Asimismo, cuando los primeros rayos del sol tocaban la piel del nuevo líder, él mismo se sumergía en aquellas aguas para que el polvo de su cuerpo se desprendiera y quedara también en la laguna. Como si fuera una semilla, la penetraba para fecundarla y la laguna en su dimensión espiritual le otorgaba
el poder. Cuando salía de aquellas aguas, ya era el nuevo Guayque. Estas imágenes que os estamos mostrando corresponden a una pieza de orfebrería precolombina votiva, conocida como la balsa muisca o balsa dorada, y hace alusión a la ceremonia que se celebraba en la laguna de Guatavita. Esta famosa pieza realizada en oro con una pequeña cantidad de cobre fue hallada en 1969 por unos campesinos en una cueva del municipio colombiano de Pasca. Pero aparte de ella también se conoce esta otra pieza bastante parecida, que fue encontrada en las lagunas de Siecha en 1856. Ambas piezas refuerzan la hipótesis de que sí existieron rituales parecidos en los lagos de la región. Los españoles comenzaron a referirse a aquel jefe recubierto de polvo de oro con el apodo de El Dorado. Y como os podéis imaginar, los relatos de los nativos dispararon el interés de los saqueadores por aquella laguna circular de entre 350 y 430 metros de diámetro. ¿Cuántos tesoros estarían acumulados en el fondo de sus aguas? Sin embargo, en aquella época, si se quería buscar tesoros bajo el agua, la mejor vía era drenarla. Y drenar aquella laguna requería de una gran inversión y mucha mano de obra. En 1562, un comerciante de Bogotá, Antonio de Sepúlveda, acordó una capitulación con el rey de España, Felipe II, por la que éste le concedía cédula y privilegio para sacar de la laguna todo el oro, plata, perlas, piedras preciosas y otras cualesquier cosas, sea desaguando la laguna o sacando con otros ingenios lo que en ella hubiere, por 8 años, a cambio de la cuarta parte de todo lo que se saque en oro y plata de dicha laguna y la mitad de las piedras u otra cosa de precio que se obtenga. ¿Y cómo le fue a Sepúlveda con aquella empresa? Según relató el escritor novogranadino Juan Rodríguez Freile, amigo íntimo de Sepúlveda, en su crónica histórica de la conquista de Nueva Granada, conocida coloquialmente como El Carnero, el comerciante bogotano logró practicar un desaguadero que le permitió rebajar en parte el nivel del agua de la laguna y tras rastrear las orillas expuestas, recopiló centenares de piezas de oro por valor de más de 12.000 pesos. Años después intentó hacer un nuevo desagüe más profundo, pero no lo logró y falleció, pobre y cansado. El propio escritor ayudó a enterrar a su amigo en la iglesia de Guatavita. No solo los españoles intentaron hallar los tesoros del fondo de la laguna. A lo largo de los siglos probaron fortuna ingleses, franceses, alemanes y, por supuesto, colombianos. En 1911, la sociedad inglesa Contractors Limited consiguió drenar totalmente el agua de la laguna, pero el lecho del lago estaba compuesto por varios metros de una densa barrera de algas, limo y barro que impedían alcanzar verdaderamente el fondo. Además, seguía discurriendo por el fondo una pequeña cantidad de agua, dado que la laguna se nutre también de aguas subterráneas. Pusieron a una docena de peones a excavar el limo, pero como éste había quedado expuesto al retirar el agua, el sol lo coció, endureciéndolo mucho y complicando aún más los trabajos de excavación. Los ingleses solo encontraron objetos por valor de unas 570 libras de la época, apenas lo suficiente para cubrir los gastos de la expedición. En 1965, el gobierno de Colombia otorgó a la laguna de Guatavita el estatus de Patrimonio Histórico y Cultural de la nación, lo que detuvo finalmente los intentos de los cazatesoros. En resumen, está claro que en aquel lugar se arrojaban objetos valiosos como ofrenda, pero si estáis pensando en escaparos allí un fin de semana y bucear hasta el fondo para ver qué encontráis, mejor cambiad de idea porque se estima que la profundidad actual de la laguna ronda los 30 metros y los objetos de hace más de 500 años que pudieran quedar en el fondo estarían sepultados bajo una gruesa capa de algas
y lodo. Si bien la ceremonia de la laguna de Guatavita fue clave en la génesis de la leyenda del Dorado, fueron varios los relatos que confluyeron para transformar aquel ritual acuático en una ciudad rebosante de oro y riquezas. Y es que una de las primeras cosas que hacían los europeos en cuanto conocían a una nueva tribu era preguntar dónde había oro, plata o piedras preciosas. A modo de indicio, Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, escribió la palabra oro 139 veces, mientras que la palabra Dios solo la mencionó en 51 ocasiones. De vez en cuando, algunos de los nativos interrogados con el objetivo de recibir una recompensa por la información, o simplemente para contentar a esos hombres amenazantes a quienes preferían perder de vista, les revelaban la existencia de una supuesta población llena de riquezas, que por lo general solía estar lo suficientemente lejos como para librarse de la presencia de los forasteros durante una larga temporada. Uno de los primeros ejemplos de esto lo encontramos ya en 1513, cuando el español Vasco Núñez de Balboa comenzaba a explorar el istmo de Panamá y un nativo llamado Panquiaco le reveló la existencia de Tumanamá, un lugar en el que, según él, abundaba el oro. En su Historia General de las Indias, publicada en 1522, el historiador Francisco López de Gómara relató aquella ocasión con estas palabras. Panquiaco, hijo mayor de Comagre, dio a Balboa 70 esclavos hechos a su manera para servir a los españoles y 4.000 onzas de oro en joyas y piezas primamente labradas. Él juntó aquel oro con lo que antes tenía, fundiólo y sacando el quinto del rey, repartiólo entre los soldados. Pesando las suertes a la puerta de palacio, riñeron unos españoles sobre la partición. Panquiaco entonces dio una puñada en el peso, derramó por el suelo el oro de las balanzas y dijo: «Si yo supiera, cristianos, que sobre mi oro habíades de reñir, no vos lo diera, que soy amigo de toda paz y concordia. Maravíllome de vuestra ceguera y locura, que deshacéis las joyas bien labradas por hacer de ellas palillos, y que siendo tan amigos, riñáis por cosa vil y poca. Más os valiera estar en vuestra tierra, que tan lejos de aquí está, si hay tan sabia y pulida gente como afirmáis, que no venir a reñir en la ajena, donde vivimos contentos los groseros y bárbaros hombres que llamáis. Mas empero, si tanta gana de oro tenéis, que desasoguéis y aún matéis los que lo tienen, yo os mostraré una tierra donde os hartéis de ello». Si bien Núñez de Balboa no halló aquella tierra prometida, lo que sí encontró siguiendo el rumbo indicado por Panquiaco fue el océano Pacífico, al que bautizó como Mar del Sur. En 1522, otro explorador español, Pascual de Andagoya, entró en contacto en el Golfo de San Miguel con unos pueblos que le hablaron de la existencia al sur de un imperio con enormes cantidades de oro, el Virú, del cual procede el nombre de Perú. Cuando regresó a la ciudad de Panamá, aquella información avivó los sueños de gloria de Francisco Pizarro, quien un par de años más tarde se lanzó a la invasión de aquel prometedor territorio. Tiempo después, los tesoros enviados a España por Francisco Pizarro desde el Perú avivaron la codicia de los conquistadores. Por su parte, Sebastián de Belalcázar, fundador de San Francisco de Quito, Santiago de Guayaquil y Santiago de Cali, entre otras ciudades, se aventuró en el territorio de los muiscas, animado por el rumor nativo de una tierra lejana en la que los reyes eran cubiertos con oro en polvo. Pero llegó después de que lo hiciera Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Santa Fe de Bogotá, de quien ya hemos hablado, y tampoco encontró nada más concreto que los relatos sobre la laguna de Guatavita. Cuando los hombres de Belalcázar regresaron a Quito, propagaron los relatos sobre el hombre dorado o el dorado,
Como en aquella época en Europa circulaba la creencia de que el oro crecía en la tierra por virtud y eficacia del sol, las tierras cercanas al Ecuador se consideraban propicias para la abundancia del oro, de modo que los relatos muiscas dispararon la fe en la existencia de una ciudad entera cuyas calles estaban pavimentadas con oro y en la que las esmeraldas eran tan comunes que no recibían mayor consideración que una piedra cualquiera. En el año 1540, Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, partió de Bogotá en busca del dorado. Marchó hacia el este hasta la zona de los llanos y luego al sur hasta Pasto. No tuvo éxito. Las penalidades sufridas por la expedición fueron tan terribles que Hernán debió sacrificar sus caballos para alimentar a sus hombres, de los que solo regresaron a Bogotá la mitad. ¿Y por qué buscó el dorado en aquella zona? Porque pocos años antes, en 1531, otro explorador español, Diego de Ordaz, quien una década atrás había acompañado a Hernán Cortés en su conquista de México, remontó el río Orinoco desde su desembocadura en la actual Venezuela hasta su confluencia con el río Meta, en los llanos, al este de la cordillera de los Andes. Los nativos de esa zona le hablaron de un gran señor que era dueño de enormes riquezas, y aunque Ordaz no logró encontrar nada y pereció al año siguiente en su travesía de regreso a España, su viaje marcó un nuevo objetivo para los aventureros en busca de oro: el país del Meta. Dos de ellos fueron los alemanes Nicolau Fiedemann y Georg von Speyer, quienes exploraron la zona entre 1531 y 1538 sin éxito. Otro aventurero atraído a esa zona por el relato de Ordaz fue Felipe von Hutten, quien, partiendo desde la costa venezolana en 1541, llegó a la región de los Llanos poco después de que lo hiciera Hernán Pérez de Quesada. Von Hutten, nacido en la ciudad de Ulm, en la actual Alemania, acababa de ser nombrado teniente general de la provincia de Venezuela por el rey Carlos I de España. Su expedición logró dar con una ciudad de unos 800 habitantes, llamada Macatoa, cuyo cacique les confirmó la existencia de un reino no muy lejano de grandes riquezas, el de los Omeguas. Sin embargo, también les advirtió que los Omeguas eran muy belicosos y que les convendría reunir un ejército numeroso antes de adentrarse en sus tierras. Aunque von Hutten decidió ignorar su recomendación, el cacique de Macatoa se ofreció a guiarlo hasta el territorio de los Omeguas. Tras una marcha a través de anchos caminos que duró 5 días, divisaron en la lejanía una gran población con calles rectas y un gran edificio muy alto que sobresalía en el centro de aquella ciudad. Cuando le preguntaron al cacique para qué servía aquel edificio, éste les dijo que era un templo con muchos ídolos de oro macizo y que más adelante encontrarían otras ciudades aún más ricas. Antes de despedirse de los españoles, el líder de Macatoa les aconsejó que capturaran a algunos nativos de la zona para interrogarlos acerca del territorio. Cuando intentaron hacer algunos prisioneros, Felipe von Hutten recibió una grave herida de lanza en la axila, aunque logró salvar la vida gracias a la habilidad de su cirujano, Diego de Montes. Un gran estruendo de tambores y el griterío de una muchedumbre los convencieron para retirarse, acosados de cerca por los Omeguas. Regresaron a la costa venezolana convencidos de que habían estado a punto de pisar el dorado. Una década más tarde, una migración masiva de tribus procedentes del Brasil hacia el Perú llevó consigo a oídos de los españoles nuevos relatos acerca de las grandes riquezas de los Omeguas. El interés por el dorado se reavivó, hasta el punto de que el virrey del Perú encomendó al navarro Pedro de Ursúa que organizara una expedición para dar con él, es decir, para que encontrara el territorio de los Omeguas.
Ursúa partió con 400 hombres, pero seguramente el que más os suene de todos ellos sea Lope de Aguirre. Y es que fue él quien, tras meses de infructuosas y penosas marchas por el Amazonas, lideró una conspiración que acabó con el asesinato a puñaladas de Ursúa. A aquel asesinato le sucedieron una larga serie de intrigas, disputas y luchas por el mando de la expedición, que por largas y complejas de explicar, aunque interesantes, dejaremos para un futuro vídeo. De momento, en lo relativo al tema del Dorado, basta con señalar que la desastrosa expedición acabó en un baño de sangre y que jamás llegaron al territorio de los Omeguas. Más adelante, otro explorador español, Antonio de Berrío, futuro fundador de Santo Tomé de Guayana, la actual ciudad Bolívar en Venezuela, se propuso dar con el Dorado. El principal motivo fue que se había casado con una sobrina de Gonzalo Jiménez de Quesada, ya sabéis, el fundador de Santa Fe de Bogotá, y a la muerte de este, Berrío heredó sus bienes y títulos, entre ellos el hipotético cargo de gobernador de El Dorado. Entre 1583 y 1589 llevó a cabo sus dos primeras expediciones para buscarlo en las regiones de los Llanos y el Alto Orinoco. Cuando alcanzó el río Meta, unos nativos le aseguraron que pasando el río Orinoco había una cordillera detrás de la cual encontraría un lago gigantesco, en cuyas orillas existían grandes ciudades con un enorme número de habitantes y muchas riquezas de oro y piedras preciosas. Berrío no logró dar con aquel lugar, tampoco en su tercera expedición, iniciada en 1590. Sin embargo, estaba convencido de que el Dorado existía y que se trataba de una ciudad llamada Manoa. Basaba aquella convicción en un supuesto diario escrito por un hombre llamado Iones Martínez, que había participado en la expedición de Diego de Ordaz. Según relataba Martínez, sus compañeros de aventura lo habían acusado de ser el responsable del incendio de un polvorín y lo habían abandonado a su suerte en una canoa en medio del río Orinoco. Por suerte para él, unos nativos lo habían llevado hasta la gran ciudad de Manoa, en la que vivió durante 7 meses. En aquella ciudad, decía el diario, el oro abundaba y se empleaba para diversas cosas, como la fabricación de armaduras y escudos de guerra. El rey de la ciudad solía organizar fiestas en las que todo el mundo se desnudaba para ungirse con una sustancia blanca a la que llamaban curcay, tras lo cual los criados del rey soplaban polvo de oro con unas cañas hasta cubrirlos a todos por completo. Luego se emborrachaban durante días. El cacique de la ciudad permitió a Martínez regresar con los suyos remontando el Orinoco. Supuestamente logró llegar hasta Puerto Rico, donde falleció cuando planeaba regresar a España. Antes de morir, entregó unas vasijas llenas de cuentas labradas en oro a la iglesia y depositó su diario en la Cancillería de San Juan de Puerto Rico, donde lo encontró Berrío. Tan convencido estaba Berrío de aquella historia que escribió unas cartas al rey Felipe II en las que le confirmaba la existencia de El Dorado, una ciudad con techos y calles dorados en la que habitaba un rey inca. Se dice por cosa cierta, le contaba Berrío al monarca en una de sus misivas, que los reyes incas de estas provincias salieron a conquistar el Pirú y después, con discordia que hubo entre dos hermanos, el uno de miedo del otro se volvió huyendo a estas provincias. Pero aquellas cartas cayeron en manos inesperadas, las del famoso corsario inglés Sir Walter Raleigh, cuya escuadra interceptó el barco español en el que viajaban las cartas de Berrío para Felipe II. Raleigh desembarcó en la isla de Trinidad y quemó la ciudad de San José de Oruña, donde residía Berrío. Tomó prisionero al español y, usándolo como guía para localizar El Dorado, remontó el río Orinoco. Tras fracasar en su búsqueda, regresaron de nuevo a Trinidad, donde el corsario inglés liberó a Berrío a finales de 1595.
Tras aquella breve aventura, Raleigh realizó 2 viajes más a la Guayana en pos de la legendaria ciudad. Sin embargo, hasta poco antes de su segundo viaje, permaneció durante 13 años prisionero en la Torre de Londres, acusado de participar en un complot contra el rey de Inglaterra, Jacobo I. Finalmente, el monarca lo indultó y le permitió volver a embarcarse hacia la Guayana en busca de yacimientos de oro y de la ciudad de El Dorado, con una condición: que no atacara a las poblaciones ni los barcos españoles, puesto que Inglaterra había firmado tratados de paz con España. Con la promesa de acatar aquel mandato, en 1617 Sir Walter Raleigh llegó de nuevo a la Guayana, pero como tenía ya unos 65 años, envió a su hombre de confianza, Lawrence Keymis, y a su propio hijo, Watt Raleigh, a una expedición por el río Orinoco mientras él permanecía en su campamento base, en la isla de Trinidad. Aquella expedición terminó de manera desastrosa. Keymis decidió atacar la localidad española de Santo Tomé de Guayana y una bala de mosquete acabó con la vida de Watt Raleigh en aquella ofensiva. Cuando Walter Raleigh regresó a Inglaterra, el rey Jacobo, a petición del embajador español, le retiró su indulto por haber desobedecido sus órdenes de no atacar a los españoles y fue condenado a muerte por un tribunal inglés. Fue decapitado en Londres el 29 de octubre de 1618. Su viuda, a quien entregaron los restos del difunto, hizo embalsamar su cabeza y la conservó junto a ella en una bolsa de piel roja durante los 29 años que duró el resto de su vida. Cuando ella pereció, el otro hijo de Walter Raleigh, Carew, se hizo cargo de ella y finalmente, cuando murió en 1666, lo enterraron acompañado de la cabeza de su padre. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la leyenda del Dorado? ¿Creéis que es posible que exista realmente? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.